Hola, hola, ¿qué tal traders? Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Em, Aquí en el siguiente video los voy a mostrar em, en síntesis la operativa mía de miércoles, el miércoles 11 de la semana pasada. Había olvidado o montar los videos de esas dos operativas. Recordemos que el último video fue un stop que tuve el lunes. Fue un stop fundado, no me, no me cayó mal realmente el stop, aunque no debería nunca, pero bueno, siento que lo hice bien y se cumplió mis reglas. Solamente recuerden que la última vez, la última regla que coloqué fue que la liquidez estaba muy lejos y metí la orden y pues obviamente la liquidez, fui parte prácticamente de la liquidez y me sacó un stop. Bueno, tenemos un stop el lunes. Vamos entonces a la operativa del miércoles. ¿Cuál fue el trade del miércoles? Tuve un stop el lunes y tuvimos un stop el lunes y tuvimos un break even, ¿verdad? Recuerden que me había dado un profit, cierto profit como 1.5, pero no llegó al 1.2 para poder sacar parciales y el trade se regresó y me sacó un break even. No hay problema, no importa, no hay problema. Y bueno, tuvimos un stop, entonces ya básicamente tenemos un stop y un break even, prácticamente como que si no fuésemos operado. Y ahora tenemos otro stop más que fue el día de el miércoles 11 el día 11 de este mes. Les voy a mostrar cuál fue el stop y el detalle, muchachos, que pasa cuando queremos ser traders predictivos, pero no reactivos. Ok, siempre tenemos que estar, por eso que este negocio, pues hay que estar con todos los ojos abiertos prácticamente y dispuesto a cambiar cualquier perspectiva y modificarla con las reglas. No casarnos solamente con una entrada porque pudiera ser que se esté dando otra y entonces no la vemos o no nos damos cuenta por estar enfocados solamente en una. Cosa que me pasó a mí en esta ocasión. Yo estaba viendo como siempre, mi par preferido que es el australiano dólar. Me di cuenta que tenía una tendencia, ¿no? Tenía una tendencia alcista, ¿sí? Aunque bien lo ven, miren, íbamos en impulso, retroceso, impulso, miren, aquí está, íbamos en impulso, retroceso, impulso. Probablemente pudo haber sido un retroceso como esta zona y impulsar, pero eso nunca lo sabemos, así que empezamos siempre a buscar escenarios que nos brinden una oportunidad para, aunque sea buscar unas compras, unas ventas pequeñas, pero que nos brinden profit. Yo no quiero, bueno, en mi particular, en mi operativa, yo no quiero meter una entrada aquí, que eso me dé 1.50 por acá. Bueno, mi operativa no es así. Siempre trato de buscar un escenario que me dé, aunque sea un 1.5, un 1.6, un 1.7, un 1.3, lo que sea, pero que me dé un escenario que me pueda dar altas probabilidades de que me dé profit y no un stop. Claro, en el camino siempre a veces omitimos detalles y también parte de la estadística, es también parte de las probabilidades, hay rachas positivas y rachas negativas, así que bueno, eso tenemos que tener presente también. Entonces, bueno, básicamente íbamos en una tendencia alcista, estaba haciendo un pequeño retroceso, por eso esperaba más o menos, dependiendo de aquí, de este rango operativo que estaba aquí, de acá a acá, esperaba más o menos que por el 50% tuviera un retroceso. Sin embargo, aunque esa era mi expectativa, se me presentó un escenario más o menos allí para verlo, que fue en este pequeño rango operativo. Recuerden que tenemos la opción de tomar rangos a lo largo del precio, puede ser de H1 en adelante, pues tomar confirmaciones en low time frame o temporalidades menores. Entonces, bueno, aquí me di cuenta yo, ese día que estaba operando el miércoles, me di cuenta de que tenía un rango operativo porque aquí había sacado liquidez de una de H1, había tenido un quiebre, ¿verdad? Podríamos decir que el quiebre lo hizo aquí primero, ¿sí? Entonces ya teníamos el quiebre validado y después, acuérdense que yo opero a las 6 de la mañana, vamos a colocar aquí las 6 de la mañana, cuando eran,
Aquí. Aquí empezó a operar yo a las 6 de la mañana. Bueno, hora Venezuela, obviamente. Que tiene una hora menos ahora que en Nueva York. ¿Ok? O sea, que empiezo a operar aquí a las 6. Es una hora más que Nueva York, creo. Sí, una hora más que Nueva York, así que estamos a las 6 y en Nueva York sería a las 5. Ok. Entonces, bueno, aquí me dio también el rango operativo completo. Me verifiqué y mira, aquí me había sacado liquidez el precio. Aquí colocamos, aquí me había sacado liquidez estas velas que estaban aquí. Y el primer swing high que rompía era este que estaba acá. Así que este era mi primer quiebre. Y sí, efectivamente. En una ocasión lo trató de romper y en la otra, bueno, pues sí lo rompió ya con cuerpo. Entonces, miren, ven que el precio siempre hace lo mismo. Miren lo que colocó antes de ese punto de liquidez que estaba allí, dejó liquidez previa, la barrió y después sí rompió como era, ¿no? Se metió en esta wick que está aquí. Bonito el precio de hecho y se dio una buena venta. Eso fue en Asia, ¿ok? En Asia se dan buenas operaciones, solo que yo no opero Asia, pero para los que trabajan y eso, pues, que dicen que en Asia no se dan buenas operaciones, pues sí se dan siempre. Este es Asia, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Este cuadrito en azul que ven aquí, este es mi rango operativo de Asia. Siempre estoy pendiente de él, ¿por qué? Porque considero que siempre, como siempre les digo, hay liquidez por encima y por debajo del mínimo de Asia. Entonces aquí teníamos el mínimo de Asia, máximo de Asia. Teníamos estos dos, estos que estaban aquí, que este máximo de Asia, máximo de Asia. Muy probablemente el precio si llegaba por esta zona, ok, teniendo un POI semanal, aquí tenemos una wick semanal que confluida casualmente con una wick de H3 también, entonces muy probablemente el precio se podría meter aquí y tener una reacción, probablemente a buscar estos máximos de Asia, probablemente. Entonces, bueno, tenía un buen escenario por aquí. Vamos a colocar aquí que esto era una, ok, esto, miren, casualmente esto era una wick de semanal, ¿saben? Esto tiene una buena pinta de que si el precio llegaba aquí por lo menos al 50%, miren, el 50% era esto, aquí. Si llegaba el precio al 50% en esta zona, muy probablemente podría tener una reacción, ¿ok? Tendríamos que buscar un punto de interés por aquí que estuviera al 50% y eso pudiera darnos una reacción en compras, buscando, pues como les digo, estos máximos que están aquí de Asia, que como liquidez. Entonces, les muestro también cuál fue mi error. Mi error fue que, como siempre nos enseñan y como a mí me enseñaron, pues la idea es que uno siempre busque escenarios de alta probabilidad y que no nos atoremos, no nos desesperemos de porque si muestra un escenario y vemos que el siguiente escenario va a ser más probable, pero vemos un escenario al inicio queremos ya meter la operación, no tenemos que tratar de razonar un poquito y esperar, pues simplemente ser pacientes y esperar que el precio llegue a nuestro POI más efectivo, más probable, ¿ok? Entonces eso fue lo que no hice yo, eso fue lo que no hice yo, simplemente metí una operación y lo más triste de ello es que van a ver que no reaccioné, no fui un trader reactivo en esta ocasión, esta operativa no fui un trader reactivo, sino que simplemente dejé pasar la oportunidad, ¿ok? Claro, el detalle es que yo los miércoles particularmente meto una operación a las 6 y si no me da o no me da el escenario a las 8 de la mañana, ya a las 8 de la mañana tengo otras actividades, entonces si no me da los escenarios antes de las 8 o a las 8 mínimo, entonces o no la dejo montada o simplemente la dejo montada esperando que active. En esta ocasión me pasó igual lo mismo, pero dio un muy bonito escenario, ok, en esta ocasión, miren, ya les voy a mostrar. Aquí tenemos el escenario, entonces tenemos que, aquí tenemos un rango operativo, vamos a marcarlo entonces de una vez, tenemos un rango operativo de H1, ok, un rango operativo de H1, aquí está, tenemos un rango operativo en H1. Entonces, ¿qué era lo más probable? Que
me buscara aquí un escenario de compra, me diera un escenario de compra, yo poder llegar hasta arriba, porque recuerden que este escenario era bajista, teníamos un rango bajista. Entonces, como siempre en la estrategia, el escenario bajista saca liquidez, rompe, busca la liquidez interna. ¿Cuál es la liquidez interna? Miren, rango de Asia y posiblemente en otros time frame menores, más liquidez y después caer. Era probable lo que podía hacer el precio, según este rango que tenía aquí operativo en H1, solo en H1, porque es probable que en H4 tenga otro escenario, pero en H1 por lo menos tenía que buscar eso. Entonces yo quería buscar estas compras, yo quería buscar que me dieran una oportunidad para que fuera a buscar esta liquidez por aquí y después de aquí, bueno, si quería cayera, ¿ok? A buscarle liquidez externa, que era esta que está aquí. Entonces, si nos vamos a M10, que es casi siempre que yo opero en M10, nos damos cuenta de que si tenía un escenario bonito, ya tengo mi escenario de high time frame, estoy soportado, ¿verdad? Estoy soportado en esta wick que está aquí de semanal, aparte que confluía con una wick, por cierto, esta no la coloqué, con una wick o con un POI de H3, ¿ok? Más confluencia todavía, porque exactamente esa wick era también de H3. En H4 no la mostraba, pero en H3 sí confluía con el POI semanal. Entonces, yo operando a las 3 vi el escenario, dije, bueno, si el precio probablemente aquí me está dando un escenario, me está dando me está dando un escenario de MW, aquí mismo, mire, un subfractal, perdón, ok, aquí me está dando una sacada de liquidez y un rompimiento de estructura después. Aquí obviamente podría haber tomado esta misma sacada de liquidez, esta misma ruptura, estructura de M10 como una sacada de liquidez y luego aquí, miren, una, un rompimiento de estructura. Yo podría haber tomado una compra por esta zona que está aquí, ¿ok? De este rango que está acá, porque tenía un rango asiático. Esto es lo que se denomina como un rango asiático, ¿ok? Tenía un rango asiático por acá. Miren, tenían sacada de liquidez, rompimiento de estructura, sacada de liquidez y rompimiento de estructura. Muy probablemente el precio se pudo haber metido en esta zona que está aquí, no haber barrido esto. Error, porque ¿por qué? Porque fue un error para mí. Generalmente yo no tomo bases de mínimos de Asia o de máximos de Asia para yo meter una entrada, porque yo sé que generalmente el precio los barre. Uno de mis errores fue este que está aquí. Yo tomé esta entrada para ponerla como por aquí, ¿ok? Pero el detalle es que en esta zona que está aquí, si fuese estado metido aquí, si esta zona fuese estado metida aquí, soportada por esta wick de semanal y esta wick de H3, sí probablemente el precio fuese podido llegar aquí y darme una reacción, hacer el rango de Asia, que era un ranguito, miren un ranguito, aquí sacaba el liquidez rompimiento de estructura, sacaba el liquidez rompimiento de estructura, buscar la liquidez interna para buscar la externa. Me pudo haber dado este escenario, pero si fuese estado soportado aquí. Pero mi error fue ese, que yo tomé ese rango operativo o ese rango de Asia, pero no estaba soportado. De hecho, incluso en M15 lo dio. Creo que esto era vamos a ver, sí, creo que esto era un swing. Bueno, ni siquiera era un swing, era un equal highs. ¿Ves? Entonces ese fue mi gran error, que yo tomé eso como un rango de Asia, pero el rango de Asia a veces cuando está sobre la nada, ok, pero están puntos cerca, puntos de interés o POI cerca de alta probabilidad de reacción, él va a buscar esos POI. Entonces yo tomé una entrada por aquí esperando que el precio barriera estos mínimos. También me llamó la atención que cuando estaba viendo
reaccionar el precio, este mínimo que está aquí rompe la estructura, si es verdad, pero este mínimo, este máximo que está aquí hace el retroceso o el pullback, ok, correcto, y cuando va a hacer el impulso que tenía que haber quebrado, no lo logra hacer, ok, sino que se convierte en un bajo débil. Sabía que el precio iba a irlo a barrer. Entonces yo dije, bueno, probablemente se mete en esta zona y pueda buscar una compra, porque esto era un bajo débil, ¿ok? Porque este bajo no logró romper nada, sino que lo que hizo fue crear un retroceso allí mismo, ¿ok? Entonces, miren mi operativo ese día, ya les estoy mostrando pues los errores a veces que cometemos, que hay que ser sinceros, y a veces no somos perfectos y a veces se nos pasan detalles, la experiencia va dando esos detalles, entonces bueno, yo empiezo a buscar aquí y empiezo a ver que el precio empieza a buscar ese mínimo de Asia y programo entonces una compra en esa zona. Entonces programo una compra para esa zona. Vi que el precio estaba bajando, dije, bueno, aquí el precio rompió estructura, supuestamente por aquí debe haber una fuerza que hizo que rompiera esta estructura por acá, hace el retroceso, deja un bajo débil que prácticamente era supuestamente la liquidez para este punto. Aquí, ok, no rompe nada y va enseguida a barrerlo. Entonces yo me confié y dije, bueno, voy a meter una compra aquí, ok, voy a meter una compra aquí, cosa que el precio llegue por acá y se vaya a buscar estos dos máximos que están aquí y de ahí para allá, bueno, pues el alto de Asia, el alto de los dos altos de Asia que faltaban allá arriba, ¿ok? Que ya habíamos marcado. Entonces, vamos a recapitular aquí. Esta era mi entrada, ¿ok? Pensaba que este era mi POI o mi punto de interés. Vamos a colocar el ranguito que yo había colocado acá, que era mínimo aquí, ¿no? Y un mínimo, esto es un rango, podríamos decirle un rango de Asia de 15 minutos y entonces un rango de Asia, bueno, aunque estoy en temporalidad de 10 minutos, ¿no? Porque generalmente yo, pero ahí. Entonces, bueno, este era mi POI supuestamente. Otro error más, ¿ven? Porque le digo que es un error en una serie de errores. Es un stop en una serie de errores. Miren, yo tomé supuestamente esto como un imbalance. Y a primera vista sí, pareció un imbalance. Pero si ustedes se fijan con más detalle aquí en la lupita, que había hecho ese punto. Ya había mitigado esta vela, ya había mitigado este imbalance que está aquí, ya estaba mitigado. ¿Ok? Le da menos probabilidad. No digo que no puedan reaccionar, porque es que sí reaccionan a veces. ¿Ok? No digo que no puedan reaccionar, pero le quita probabilidad. Es mejor que el POI esté limpiecito. Sí me confié, miren, sí les voy a ser sincero, me confié, ¿saben por qué? Porque vi muy bonito que casualmente este POI que está aquí de imbalance, sí estaba con imbalance en M15. Y saben que temporalidad mayor manda a la hora de tomar un POI. Entonces, miren, aquí estaba, ¿ves? No llegó nunca a mitigarlo, pero en M10 sí, que es generalmente donde yo a veces meto las operaciones. No llegó a mitigarlo. Y me llamó la atención que casualmente previo, justito a ese POI que tenía en M15, miren que tenía por aquí tan bonito, una liquidez, pero cerquitita, muy cerquitita. Ok, miren, creó una liquidez, pero de maravilla. Y la dejó exactamente, miren, a poquitos pips de ese POI. Ok, entonces, bueno, yo dije, es probable que el precio esté fabricando esa liquidez para los que estén esperando más de uno, una compra por acá, pues entonces se empieza a dar desde aquí. Porque si se ponen a ver de dónde empieza la ruptura de esta temporalidad de H1, miren, por aquí estaba una fuerza, ¿ok? Porque principal, por lo menos por aquí, empieza, trata de esta zona por aquí, trata de romper, pero no logra romper, sino que lo que hace es sacar liquidez, correcto, y luego vuelve a retroceder, aquí intenta romper, no crea nada, pero en esta zona en particular, en este bloquecito que está aquí, miren, impulsa el precio y es cuando rompe con cuerpo el, y hace el boss de H1. Por eso me confié y pensé que probablemente ese precio el precio pudiera reaccionar aquí. Aparte que miren, me deja un bajo de un alto
perdón, un bajo débil prácticamente, y me lo deja previo de como liquidez a un POI que estaba aquí un imbalance en M15, que en M10 no era, pero en M15 sí. Entonces, bueno, por todos esos detalles y recordando que tenía entonces una sacada de liquidez y un rompimiento de estructura, o sea, tenía un rango, un subrango, podríamos decir, mejor dicho, un subrango operativo, ok, iba a buscar liquidez interna para después buscar la externa. Eso es lo que estaba pensando como subestructura, que ese escenario de compra, ok, me iba a dar la oportunidad a mí, me iba a dar la oportunidad a mí de que este escenario que estaba aquí, este subrango alcista, ok, después de buscar la liquidez interna, se fuese a buscar la externa para poder lograr barrer esta liquidez que estaba aquí, ok. Pues entonces, ¿qué pasó? Programamos tal cual, pongamos la entrada aquí, yo programé la entrada aquí y obviamente yo no iba a dejar solamente la entrada aquí, tenía que colocar unos pips por abajo por si acaso el precio iba, no solamente a veces, porque a veces pasa, ¿no? A veces pasa que el precio puede hacer esto, muchachos, sacarme la liquidez, irse por el último tramo de liquidez de este ranguito que está aquí, que tenemos aquí, este era el último tramo de liquidez, irse por este tramo de liquidez, a lo mejor lanzarme un mechazo, sacar esta liquidez poquitica que tenga aquí el rango de Asia por unos pips, o por medio pips, o por un pips, que a veces pasa, o a veces me ha pasado, y darme la entrada. Entonces yo prefiero ponerle un poquitico ponerle unos poquiticos de pips a veces de más para que no me saque, que por lo menos aprovechar el movimiento. Entonces aquí yo le coloqué 9 pips de stop, ok, y allí coloqué la entrada. Creo que la entrada, si no mal no recuerdo, sí, la dejé exactamente por aquí, ok, y ese fue mi entrada. Mi target o mi profit lógico fue aquí, en este máximo que estaba acá, bien, barriendo por supuesto este máximo que está acá, ok, y buscando como después de que sacara el parcial aquí de 1.3, buscando este máximo de Asia. Okay, esa era mi operativa. Okay, ¿qué hizo el precio? Vamos a ver qué hizo. Esa es mi operativa en M10. Vamos a ver qué hizo el precio. A ver si lo hizo. De hecho, voy a mostrarles primero. Déjenme ver. Aquí tenía, ¿ves? Aquí les muestro cómo yo estaba aquí esperando el precio. Miren, 6.7 pips de stop. Coloqué aquí. Por aquí refiné un poquito más abajo y bueno, en fin, aquí refiné y coloqué los detalles de la entrada, que era lo que yo esperaba, pues que el precio fuera a barrer estos máximos que estaban aquí, que bueno, había visto un poco de liquidez por aquí, bueno, ya había ahí programado. Aquí les muestro la entrada, aquí les muestro exactamente la entrada. Esta era mi entrada, este era mi target, y aquí tenía como 1.3, creo, si no mal no recuerdo, si tenía 1.3, creo. Entonces, bueno, es prácticamente lo que yo esperaba, una reacción de 1.3, ¿sí? Y aquí me activó. En esta imagen aquí, bueno, ven claramente cómo me activa la orden. Bueno, entonces veamos, después de haber visto la entrada, veamos qué hizo el precio. Ya eran las 7 de la mañana, bien. Ven que antes de las 7 tiene que darme la entrada. Entonces, bueno, ahí está. Me activa la orden y me saca. Pero me sacó con fuerza, eso no me dejó ni respirar. Entonces, bueno, aquí podemos marcar de que tenemos una orden perdedora. No hay problema, tenemos otro stop más para la entrada perdida, perdón. Otro stop más para la colección. No hay problema, llevábamos entonces aquí sí me sacó sin compasión. Ok, entonces ya teniendo una operación más negativa, ok, ya llevamos una operación negativa en la semana. Tenemos
un break-even, un stop y este segundo stop, ¿ok? Teniendo entonces dos stops y un break-even, ¿ok? Un cierre de una operación en punto de entrada. Ahora aquí entonces donde empieza el asunto. Si yo estaba pensando, o si yo estaba analizando, mejor dicho, según mi operativa, de que este era un rango operativo, ¿ok? Yo tenía aquí un rango operativo de H1, ¿sí? Aquí me cambia el escenario. ¿Por qué? Porque si yo tenía un rango operativo que era este que estaba aquí, ya tenía rompimiento de estructura aquí también. Esta zona que estaba aquí, yo la había puesto de que el 50% de la WIC siempre es la más probable en la reacción. ¿Qué punto pude haber yo buscado de interés que me hubiese dado la compra que yo buscaba para que me fuera a barrer o a limpiar el precio, la liquidez de, de todos estos máximos? ¿Qué punto esperaba yo? Entonces, yo tenía que haber buscado un punto ya con un subrango, porque ya teníamos un subrango operativo en un subrango alcista, ¿no? Ya teníamos un subrango alcista, miren, en H1, ¿ok? Teníamos una sacada de liquidez, un rompimiento de estructura, una sacada de liquidez y un rompimiento de estructura. Yo aquí tenía un rango de compra, ¿correcto? ¿Qué iba a ser el precio? Buscar liquidez interna para luego irse por la externa, ¿ok? Entonces, eso era lo que yo pude haber analizado. Y miren dónde se da exactamente la compra muy bonita. Si nos ponemos a ver, tenía una mecha que estaba aquí limpiecita, ¿ok? Que ya había mitigado este POI que está aquí. Ya había mitigado este imbalance que está aquí en M15. Y yo tenía esta mecha limpia con una liquidez previa aquí, ¿ok? Entonces vamos a señalarla de una vez y la marcamos. Entonces yo tenía este posible POI que estaba aquí, correcto. Este posible POI que estaba aquí. Esto era una WIC de M15, un POI de M15, ahí estábamos. Y tenía liquidez previa, por supuesto que tenía liquidez previa. Miren esta liquidez que estaba aquí bonita y muy cerquita. Ok, aquí tenía yo, oh no, perdón, ajá, liquidez hacia abajo. Entonces, teníamos una liquidez cercana, ¿no? Vamos a medirla, ¿cuánto estaba el POI? Muy bonita, ¿ves? Casi 5 pips, cerquitita. Entonces, el precio iba bajando con fuerza, pero yo sabía que ya tenía un rango operativo, ¿ok? Yo ya tenía un rango operativo, él iba a querer buscar la liquidez interna para luego irse por la externa. Pude haber buscado una entrada por aquí y más confirmada aún las compras. ¿Por qué? Porque el precio, aunque llegó aquí al open de la week de semanal, la week de semanal, esto era una week de semanal junto con confluencia de H3. Esto tenía eh, una muy buena reacción, era un punto con una muy buena reacción. Ahora, entonces, este era el punto que esperábamos para una buena compra. ¿Por qué? Aparte de ello, porque esta, ya teníamos este POI de M15, ¿verdad? Pero vamos a notar un detallito aquí, muchachos. Miren, vamos a notar un detallito aquí interesante. Este POI de M15, ¿dónde estaba soportado? Si nos fijamos aquí, bien, miren, qué bonito. Este POI de M15, ¿dónde estaba soportado? Exactamente, qué casualidad quedaba en la WIC de 50, o sea, en el 50% de la WIC con liquidez previa. Porque les aclaro, si esta liquidez fuese estado aquí arriba, yo
no me confío. Espero más bien que esto me cree una liquidez cerquita para poder yo meterme en una compra y buscar confirmación. Pero si fuese esta una liquidez así de este calibre. Pero miren, ya había dejado previamente mi liquidez. ¿Ok? Entonces la compra, perdón, estaba en esta zona que estaba aquí. ¿Sí? Y confiando en que probablemente el precio, pero porque siempre hablamos de probabilidades, probablemente el precio no llegara arriba, perdón, no llegara abajo, porque ya este imbalance estaba mitigado por esta mecha, ¿ok? O sea, que yo dijera, no, que va a bajar y va a consumir o va a limpiar esta liquidez y después, bueno, podría hacerlo, ¿no? Pero lo más probable era que no lo hiciera porque ya esta mecha ya había mitigado este imbalance, ¿ok? Entonces, supongamos que fuésemos metido una operación aquí por riesgo, aquí justo en la wick, y vamos a volver como se veía aquí en M10. Sí, aquí estaba, ¿ves? Se pudo haber metido también al Open de M10, también se pudo haber metido la Open de M10, pero el ratio iba a ser menos, por supuesto, y iba a tener aproximadamente, si lo colocábamos aquí así, a llegar a esta mecha que estaba aquí, miren, esta mecha me gustaba como para hasta aquí dejar el stop con esta previa liquidez. Entonces, bueno, dije, bueno, probablemente el precio barra esta liquidez que estaba aquí con esta wick y por aquí se podía meter el stop. ¿Cuánto era el stop? Bueno, 9 pips. Ahí entonces cuando empieza nuestra gestión de riesgo y lo que nosotros tengamos según nuestras reglas. Entonces, ¿por qué? Pues aquí eran 8 pips de stop. Bien podría haberse dejado ese 8 pips. ¿Cuál era el target? Bueno, el target mínimo era buscar este máximo que estaba aquí. ¿Ok? El target mínimo aquí. El TP lógico. O aquí también. Puede haber sido aquí. El primer TP lógico es el primer swing. Entonces, mira, aquí el primer TP lógico daba casi un 1.4. Ya aquí, obviamente, pensamos en sacar de una vez parciales, por lo menos. Y un segundo TP aquí hasta este máximo, o barrer este máximo de Asia que estaba aquí, que estábamos señalando aquí. Entonces, el primer TP lógico aquí, un segundo TP aquí y un tercer TP, pues por aquí, pues, a buscar este máximo de Asia. Que ahí ya serían, vamos a ver cuánto era allí. Ya aquí eran 1.6, ¿ok? Con este stop de 8.3 pips. Claro, colocando de que en lo que barra o limpia esta liquidez que está acá, de una vez entre la operación. Porque si nosotros nos ponemos un poquito más precisos, pero ahí donde viene el detalle que cuando somos muy precisos no entra la operación. Si nos ponemos a buscar aquí un target aproximadamente, por ejemplo, un stop de 5 pips, reducir el stop, ¿ok? Pero el detalle está en que aquí vamos a tener 1.10, sí, perfecto, sí, pero si no, y si no llegáis, vamos a colocarlo aquí, miren, si no llegaba el stop aquí, porque pudimos haber colocado la entrada aquí, ¿sí? Pero muy bien el precio puede llegar aquí, barrerlo como hizo allí, barrer solamente la liquidez y de aquí irse. Y nos quedamos allí viendo lejos. Entonces, bueno, podríamos haber tomado esa opción. ¿Cuál fuese tomado yo? Bueno, yo por conservar, por tratar de, aunque no la tomé, pero por tratar de agarrar la entrada, la fuese dejado acá. Una entrada de unos 9 pips y tomando en cuenta que pudiera mitigar esa fecha aquí. Y el target, el primer target aquí, con 1.348. Ok, vamos a ver qué hace el precio entonces. Bueno, si era allí, obviamente ya me lo había activado. Ya no, ya lo había adelantado, entonces ya si era allí, ya me lo había activado. Entonces, teniendo en cuenta que tenía un rango operativo, va a buscar la liquidez interna. Veamos entonces qué hace el precio. Si precisamente llega al target, supongamos que alguien colocó la entrada, fue más arriesgado y colocó su entradita aquí, dejando unos 6 pips de stop y colocando su primera entrada, su primer target aquí, que ya tendría casi unos 6. Vamos a ver entonces qué hace el precio.
Mire, ven lo que hace el precio a veces. Eso era el detalle. Si colocábamos exactamente la entrada aquí, era probable de que no nos tomara este 50%. Ok, solamente se conformó con limpiar la liquidez que estábamos aquí y esperando este 50%. Miren lo que hace, no, nunca activó. Y el que entró aquí, el que fue más conservador para tomar la entrada, sí le dio la reacción. Entonces ven el detalle que a veces tenemos cuando queremos ser muy precisos. Ese es el detalle. Entonces el primer target, miren, también la importancia de tener siempre TP lógicos. Miren lo que hace el precio. Lo importante siempre es tener TP lógicos. Miren, si fuesen tenido un TP lógico aquí, ok, ya fuesen sacado aquí su 1.3, fácil, 1.3.5, que es el primer swing que podría barrer el precio, y lo barre como a su target llega a las 10:45 exactamente cuando yo termino cuando yo termino de operar, aquí, exactamente aquí. Mire, llega el target a las 10:40, casi las 11. La entrada entra a las 8:15. La entrada entra a las 8:15 y sale con un target de 1.3 a las 10:45. ¿Ok? Yo ya había consumido un stop. Ya yo había sacado un stop. Pero no fui reactivo. Claro, como les digo, ya eran las 8:15 cuando la entrada dio, ya yo me había ido y pues por supuesto no me dio chance de meter esta operación, la verdad. Pero, pero sí, sí, no voy a negar que sí vi el escenario, pero no quise programarla. ¿Ok? No voy a negar que sí vi el escenario, pero no la programé. Y dejé de perder este trade que estuvo bonito, sí estuvo bonito, y dio un 1.3, pero en TP lógico. Aquí pudimos haber sacado el 60-70% de la operación y haber dejado la otra corriendo a ver si llegaba. Vamos a ver si llegaba a la operación, por lo menos antes de que empezara las 5, antes de que empezara el rango de Asia. Miren, allí baja, ok, miren el bajón queda otra vez y ahí se mantiene el rango. Llega por lo menos a nuestro segundo, a este swing que está aquí, vamos a ver. No, knockout. Y empieza ya el rango de Asia. Yo aquí, para serles sincero, yo aquí, mi parcial ya lo fuese cerrado. No me interesa si eso mañana se da hasta arriba. Pero yo generalmente no dejo una operación de entrada de un día para otro. Ya yo aquí fuese cerrado. Aquí fuese cerrado yo mi target. Listo, mi otro parcial. Y listo, fuese cerrado allí. Entonces, esta fue la operación del día miércoles que me dio un stop y me dio un escenario muy bonito de compra, pero lamentablemente no tomé esta entrada. Les repito otra vez, por eso hay que ser muy disciplinados con los TP lógicos. Miren cómo llega aquí el TP lógico, saca una entrada de 1.3 y después se mantiene. Se regresó también o X, pues. Pero allá aquí, pues, de hecho aquí se pudo haber regresado y no sé, de haber sacado cualquier cosa. Pero siempre tenemos que pagarnos y esto es una forma, el TP lógico. Saquen aquí sus parciales y listo. Y otra cosa que nos da también enseñanza este trade es que la importancia de no ser tan preciso. A veces, mire, cuando somos muy precisos, pudimos haber colocado aquí. A mí me gustaba esta entradita aquí, miren, me gustaba esta entradita aquí de que pudiera haber llegado el precio aquí a este 50% de la WIC semanal, miren, ok, pudo haber, fácilmente pudo haber llegado al 50% y haberse, pero si yo esperaba solamente el trade con este espacio nada más de aquí, estos pips, de 5 4 pips, nunca fuese tomado a la entrada, ok, pero miren dónde estaba, exactamente lo que hizo el precio fue barrer esta liquidez, aquí se metió en este bloque que estaba acá y se fue, ok, se fue de una vez. Entonces, vamos a ver si había una mecha allí por allí. Sí, ok. Sí, fue a mitigar como un poquito más. Miren, vamos a ver un detalle aquí. En M30. Sí, aquí había una mecha de M30 que fue a hacer mitigar el 50% de esta wick de M30.
¿ok? Entonces, bueno, ahí ya había pudimos haber buscado una reacción, pero no metí la entrada, así que bueno, este es el trade del miércoles, muchachos. Me queda entonces el viernes, que ya entonces los pasaré en otro videito. Pero bueno, esta es la entradita para que vean. Entonces ya llevamos esta semana prácticamente eh, un stop, un break-even y otro stop más. Dos stops y un break-even hasta el miércoles. Una operación el lunes, una operación el miércoles. Veamos entonces la siguiente semana o el siguiente día, que fue el viernes, que se tomó una entrada a ver qué, porque el jueves no operé, no encontré nada bueno. Y el viernes entonces les muestro qué fue lo que hice el viernes. Bueno, entonces ahora analizamos el día viernes. Vamos el viernes, si no hubo mucha discusión aquí o mucha análisis. Realmente esto aquí son las 6 de la mañana. Yo cuando me levanto a las 6 de la mañana veo este escenario. Ya el precio prácticamente había barrido el máximo de Asia, como les comento siempre. Yo busco mi liquidez en base también a la liquidez del máximo o el mínimo de Asia. Ya había barrido aquí la liquidez del máximo de Asia y esperaba que muy bonito esta liquidez que estaba aquí fuese barrida. Sí, miren que casualmente me deja estos tres equal lows en un punto donde yo ya lo había analizado hace rato, que cuál era los mensuales. Miren, para mí una de las temporalidades mejores que hay son los mensuales. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que cuando el precio toca un POI mensual, bien sea al Open o al 50%, siempre tiene una reacción, casi siempre tiene una reacción, porque es un POI con bastante fuerza. Entonces, el, el viernes yo estaba operando, digo, de hecho en mi trading journal y en mis números, o en mi data, puedo decir con propiedad que los viernes son uno de los mejores días que yo siempre adquiero profit. Siempre, casi siempre los viernes me dan profit. Si me dan una operativa buena y si tengo un escenario bueno. Entonces, bueno, en este aspecto, pues no tomé mucho en cuenta lo que fue sacar el liquidez y rompimiento de estructura. Prácticamente programé una orden a riesgo. ¿Por qué riesgo? Bueno, tenía un POI aquí diario, casualmente era un POI diario. Y esta que ven aquí esto es un POI mensual. POI mensual. ¿Ok? Esto era un POI mensual. Esto es el open de un POI mensual. Sabía que el precio, si tocaba aquí, muy probablemente iba a buscar el 50% de esta wick o de este POI también diario. ¿Ok? Muy probablemente iba a meter y casualmente el 50% de esta wick diaria me da con un POI o una wick también de H4. O sea, me quiso prácticamente dar a entender que si el precio llegaba aquí, muy probablemente, si llegaba al 50% de la wick diaria, iba a tener una reacción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue mi, mi oportunidad? Esperé pacientemente y dije, bueno, si el precio se va a meter en el 50% de la wick, aunque aquí ya lo había tocado, todo esto ya lo había tocado, entonces dije, bueno, voy a esperar a que el precio, incluso miren, cuando hubo la noticia, esto fue el jueves, cuando hubo la noticia aquí el jueves, yo tenía esta orden programada aquí, porque yo esperaba que el precio subiera y cuando llegara aquí al 50%, tuviera una reacción. Sin embargo, el precio nunca llegó allí. ¿Qué hice yo? Yo igualito de esa orden programada. De eso, esa la había dejado programada desde el jueves. ¿Cuál era mi orden programada? Porque no era descabellado, estaba fundada por lo que le digo, por las altas reacciones que iba a tener, por las altas confluencias de estos POIs, que eran diaria, H4 y sobre todo mensual. Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué una orden aquí le voy a hacer, claro, coloqué 16 pips, exactamente aquí. Y estaba aquí. Esto eran 16 pips. Yo lo había colocado a 16 pips.
Bueno, exacto. Y mi TP lógico, ¿cuál fue mi target lógico que tomé en consideración? Bueno, quería que el precio llegara a barrer por lo mínimo este swing que está aquí. Porque yo sabía que esto, o sea, mi probabilidad era alta de que esto lo iba a barrer. Esto lo iba a limpiar sí o sí. Si llegaba el precio aquí a tener una reacción, esto lo iba a barrer sí o sí. Pero donde podría haber llegado era aquí. Entonces, a veces lo coloco un poquito más arriba porque a veces lo que hace es consumirla o limpiar la liquidez y listo, se puede regresar. Entonces, yo lo que coloqué por si acaso el spread y mi target era solamente un 1.4. Eso fue mi operativa, solamente un 1.4. Eso es lo que yo necesitaba, porque acuérdense de que no estoy tomando en consideración que si tenía una sacada de liquidez, un rompimiento de estructura, un POI específico, no. Solamente estoy aprovechando una reacción en ciertos puntos de alta volatilidad, de alta reacción, podríamos decir, de alta probabilidad de reacción. Sobre todo que estoy entrando un POI mensual. ¿Ok? Entonces, esa era básicamente mi operativa ese día. Miren. Y efectivamente el precio, yo programé esta orden, yo ya la había programado, yo la había programado, como les dije, el día anterior, que fue el jueves, yo había programado esta orden y nunca llegó. Yo dejé la orden programada igualito. Dejé la orden programada y me acosté a dormir normal. Era una entrada por riesgo. Vamos a colocarla aquí más arribita, 16, ahí estaba. Y ahí tenía yo mi TP lógico de 1.4. Ok, veamos entonces qué hizo. Yo al día siguiente fue que me di cuenta que esta belleza se activó preciso. Ok, recuerdo que cuando me levanté, que eran las 6, me di cuenta que el precio estaba aquí. Ya me había activado y pues decidí dejar el precio. Miren, ya había dado un recorrido que muy probablemente aquí yo fuese sacado parciales si fuese estado de... No, aquí no fuese sacado parciales, más o menos como por aquí. Pero ven lo importante de las reglas. De aquí fuese sacado parciales. Aquí sí fuese sacado parciales, pero el precio nunca llegó allí. Entonces yo esperaba que el precio mínimo llegara aquí. Este era mi target lógico. Pero tenía confianza en que habían altas probabilidades de que el precio barriera los mínimos de Asia. Porque ya había Londres barrido el máximo de Asia. Y estábamos metidos en un POI de alta reacción. Entonces dejé correr el precio sencillo, y el precio así se fue. Aquí, en 1.2, recuerdo, por aquí, saqué parciales, saqué en 1.2 creo que fue, saqué parciales, o creo que fue que metí break-even, mentira, metí break-even en 1.2 porque ya vi que ya había roto una estructura, que era esta que está aquí, metí break-even aquí, ok, y dejé correr la orden hasta mi target lógico, que era este, 1.4, ok. Esto estaba a 1.4. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo el precio? Efectivamente, se fue con todo y ahí barrió mi target y ahí me cerró mi operativa. ¿Ok? Y me logró dar, después miren lo que hizo el precio. Lo que es importante, les digo, lo importante es un TP lógico. ¿Ok? ¿Qué hizo el precio después? Prácticamente se regresó completo. Pero nos dio, me alcanzó a dar un 1.4. ¿Ok? Lo que siempre yo juego con esto es con los TP lógicos. Miren, yo pude haber dejado un TP lógico aquí también, solamente a barrer el mínimo de Asia y eran 1.3. Una reacción para que buscara el mínimo de Asia. Y aquí está, era 1.3. Sin embargo, cuando vi este swing aquí, dije, bueno, voy a dejarlo solamente a que llegue el swing allí, a que llegue a barrer esta liquidez y listo. Y efectivamente, porque recuerde que aquí teníamos un POI que creo que confluía también con uno diario. Entonces, bueno, podría hacerme la contrapartida. Y efectivamente eso fue lo que hizo. ¿Ok? Efectivamente eso es lo que hizo el POI, que se ubicaba en esta zona. Regresó el precio total. Pero me dio un 1.4 previo. Aquí les muestro entonces, lo voy a ver, buscar. Vamos a colocarlo en M5 para que vean tal cual como yo lo tenía. Así era como yo lo tenía en M5. Les voy a mostrar la entrada para que vean que sí la tomé. Entonces fue un 1.4 aquí. Ok, ya les voy a mostrar la entrada que fue.
esta fue la entrada que tomé. Aquí está la entrada. Ya había metido, ya había reducido el riesgo porque acuérdense que tenía un poquito más arriba el stop. Pero yo igualmente, cada vez que va rompiendo estructura el precio, voy colocando break-even, voy reduciendo el riesgo. Eso es lo que hay que hacer siempre, ¿ok? Entonces, aquí ya había activado la orden, miren, y se cayó hasta allá, hasta el TP que les mostré. ¿Okay? Este era el mínimo de Asia y esta es la entrada que tomé finalmente y pues cerró en target. Entonces, esa fue la operativa del viernes. Logramos obtener entonces una entradita aquí. Estaba durmiendo prácticamente, pero bueno, miren, me logró dar un muy buen ratio. ¿Ves? Aquí siempre les muestro entonces, aquí igual como les muestro las entradas o las sacadas, cuando me saca en stop el mercado, pues también igual cuando tomo la entrada. Ok, entonces esta fue la entrada que tomamos el viernes. Ahora que hacemos un resumen pequeñito, ¿cómo lo fue entonces esta semana? Aquí hicimos aquí hicimos un 1.4. Hicimos un 1.4 viernes. Hacemos entonces un TP 1.4 que era igual a 1.2% en positivo. Ok, si le restamos los dos stops que habíamos tenido, eran 6%, entonces 1.2% menos el 0.6 que llevamos en stops, prácticamente aquí vamos ganando 0.6%. Ahí está. Esto es lo que hicimos la semana pasada, 0.6% en positivo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor lo ven poquito, es probable, pero recuerden que lo positivo de esto, de operar a bajo riesgo, a bajo porcentaje, es que cuando tenemos rachas negativas, pues no nos afecta en absoluto la mentalidad. ¿Ok? Y si tenemos cuentas grandes, en el caso del que tenga cuentas grandes, pues si tiene una cuenta de 100K, de 200K o X, pues porcentajes bajitos son muy buenas ganancias. Son muy buenas ganancias. Entonces, bueno, allí depende de la cuenta de cada quien. Pero a mí me gusta operar bajo riesgo. Soy súper conservador con el riesgo. Y bueno, aquí igual, siempre salimos en positivo. Entonces, a la semana pasada, llegamos, esta semana que pasó, llegamos entonces a un 0.6% en positivo, a pesar de toda la operativa. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con la semana operativa pasada. No olviden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ahí está mi Telegram. Les dejo mi Telegram en la descripción del video. ¿Ok?